El 4 de septiembre del año 76, el último emperador romano Rómulo Augusto fue destituido del poder por el bárbaro Odahuace más de 1000 años después de la fundación de Roma. El imperio era vasto y cubría 1,9 millones de millas cuadradas en su apogeo. Incorporó el ejército profesional más grande que el mundo había visto jamás. A pesar de su enormidad, hacia el final de su vida Roma estaba plagada de implacables ataques bárbaros que destrozaron sus fronteras y en el momento de Rómulo quedaba poco más que Italia, mientras que la mitad oriental del imperio, conocida como el Imperio Bizantino, sobrevivió hasta 1453. El Imperio Romano Occidental se desmoronó en el siglo V y nunca volvió a ser visto. Al final fue el fracaso de Roma para resistir las constantes invasiones y la emigración masiva de bárbaros que lo llevó a su fin. Los estragos de los hunos en el este llevaron a muchas tribus bárbaras a buscar refugio dentro del Imperio Romano. Una de esas tribus fueron los godos, que buscaron refugio en 376 al permitirles cruzar sus fronteras. Los romanos trataron terriblemente a los refugiados, no les dieron ayuda cuando estalló la hambruna, muchos se vieron obligados a vender a sus hijos para comer y recibieron poco más que carne de perro. Este maltrato llevó al estallido de la guerra gótica, en la que los godos oprimidos se levantaron en protesta contra los romanos. Esta guerra fue desastrosa para Roma, ya que la batalla de Adrianópolis en 378 fue una de las derrotas más devastadoras de la historia romana. Aquí los godos lideraron una rebelión contra el emperador oriental. Valente en Adrianópolis, situada en la actual Turquía, el equilibrio se vio completamente abrumado, lo que provocó una derrota masiva en la que 2/3 del ejército romano murieron y el propio emperador fue asesinado. La guerra gótica fue concluida por el emperador Teodosio, el primero que permitió que se establecieran en el imperio. A los soldados se les permitía unirse a las filas del ejército romano y a las personas se les permitía permanecer juntas dentro del territorio romano, algo que no se había visto antes de que las tensiones entre godos y romanos estallaran una vez más cuando Alarico, rey de los visigodos, decidieron tomar una posición contra Roma. Alarico había servido previamente en el ejército romano bajo Teodosio, pero se desilusionó con el régimen después de la muerte de Teodosio y nombró a sus hijos Anaureus y Arcadia para gobernar cada mitad del imperio. Las tribus góticas que vivían entre los romanos habían llegado a ser conocidos como los visigodos, es decir, los godos occidentales. Hartos del maltrato de los romanos, los visigodos eligieron a Alarico como su rey y marcharon hacia el imperio después de un éxito moderado. Atacar el imperio de Oriente. Alarico puso su mirada en el imperio de Occidente, mucho más débil. Alarico sitió Roma por primera vez en 401, pero fue rechazado por el general legendario que todavía era Cou. El emperador Honorio se volvió cada vez más independiente de los acontecimientos, y en respuesta, trasladó su capital a Rávena, cerca de la actual Venecia. A la invasión de Alarico, luego, en 408, Jarne Aureus ejecutó a Estila Cao, el general que había defendido tan valientemente Roma todos esos años antes, dejando la ciudad abierta para atacar. Alarico regresó más tarde ese año y percibe Roma hasta que sus ciudadanos hambrientos aceptaron pagar un gran rescate e instalaron un emperador rival para representar a Alarico en las negociaciones con Anaureus. Alarico quería tierras para su pueblo, pero Sunuria se negó a negociar, lo que llevó a Alarico a marchar sobre Roma por tercera vez en 410 En ese momento prácticamente no encontró resistencia y saqueó la ciudad durante 3 días antes de marchar hacia el sur con su botín. Al enterarse de que Roma había perecido, Norris aparentemente estaba angustiado, pensando que era en referencia a su pollo favorito llamado Romo, al enterarse de que era la ciudad. En cambio, se sintió aliviado y contento al saber que su pollo favorito estaba a salvo. El saqueo de Roma fue un momento decisivo en la caída del Imperio Romano Occidental, cuyo fin estaba cerca. El imperio cayó ante los implacables ataques de muchos grupos bárbaros que pudieron para apoderarse del territorio romano y crear varios reinos sucesores. Un emperador en disputa llamado Constantino el III se levantó contra ella Norris y logró tomar Britania y la Galia. Los romanos en Britania se rebelaron contra Constantino pidiéndole ayuda a Norris, quien se negó. Sin embargo, lograron expulsar a las fuerzas de Constantino sin la ayuda de Norris, lo que llevó a que Britania se perdiera permanentemente para su imperio. Constantino fue derrotado y ejecutado en 411, pero el imperio enfrentó más problemas cuando las tribus germánicas llegaron desde el otro lado del Rin y saquearon su camino a través de la Meta para finalmente se establecieron en Hispania, por lo que la tribu ondulada pudo apoderarse del oeste de Hispania y establecer el reino del dominio. Otras 2 de estas tribus, los vándalos y los alanos, liderados por King contra Eric, pudieron para avanzar hacia el sur a través del estrecho de Gibraltar y tomar la mayor parte del norte de África, incluida la legendaria ciudad de Cartago. Finalmente pudieron ver Sicilia y varias islas del Mediterráneo, estableciendo el reino vándalo. Los visigodos también pudieron aprovechar la situación capturando partes del sur, Galia, y permitiendo que el emperador Honorio les regalara la Galia occidental a cambio de su ayuda para expulsar a los bárbaros de Hispania.
Los visigodos pronto se volvieron contra su aliado y comenzaron a tomar tierras romanas indefensas antes de la invasión de la cola de los Unton. Los obligaron a aliarse una vez más con el imperio una vez que un cajero fue rechazado con éxito. Habiendo sembrado el caos en toda la Galia y diezmando gran parte del ejército romano, los visigodos atacaron una vez más a su aliado Lisiado, logrando apoderarse de la última parte de Hispania que quedaba bajo el control romano, creando el ajetreado reino gótico. En este punto al imperio occidental le quedaba poco. El alto comandante militar de las fuerzas romanas arrestadas depuso a su emperador Julio Nepote en 475 y colocó a su hijo Rómulo en el poder. Al mismo tiempo, los foederati, que eran los soldados bárbaros al servicio de Roma, buscaron tierras dentro de Italia para su servicio. Los arrestados se las negaron y por eso recurrieron a Odo, un señor, un oficial del ejército. Odo, un señor, lideró el grupo contra Orestes, matando con éxito. Él antes de que marcharan contra Rómulo Otto se opuso a Rómulo, pero le perdonó la vida ya que el emperador tenía solo 16 años. Odo activo se convirtió en rey de Italia enviando la insignia imperial al emperador oriental, lo que significa el fin del poder imperial de Roma en Occidente, si bien fueron invasiones bárbaras las que finalmente derribaron el imperio. Las causas de la caída de Roma fueron vastas. Roma vio problemas masivos debido al tamaño colosal de su imperio. El imperio alcanzó su pico territorial en 117 bajo el emperador Trajano. Con sus fronteras se extendían desde Gran Bretaña hasta Siria, lo que generó muchos problemas. Uno de ellos fue que la comunicación podía tardar semanas o más en viajar desde las fronteras hasta la capital, lo que significaba que era difícil gestionar la administración de provincias distantes y tampoco era práctico supervisarlas. Guerras en áreas como Siria o Alemania desde una posición en Italia. Por estas razones, en 285, el emperador Diocleciano decidió dividir el imperio en una mitad occidental y una mitad oriental que serían gobernadas por dos emperadores diferentes de igual poder. Este plan vio a corto plazo éxito, ya que cada mitad pudo gobernar sus provincias y defender sus fronteras de manera mucho más efectiva, pero con el tiempo significó la perdición para el imperio occidental. El imperio occidental comenzó a caer en bancarrota ya que el imperio oriental contenía la mayoría de las provincias ricas, mientras que muchas provincias occidentales se centraban en la agricultura y eran mucho más pobres. Los fondos del imperio occidental también estaban devastados debido a las guerras constantes, quienesquiera que fueran los bárbaros en las puertas o las guerras civiles internas. El imperio occidental estaba en un estado de conflicto casi continuo y por lo tanto requería un ejército muy grande. Este ejército se comió en gran medida en el presupuesto del Estado. El desarrollo de infraestructuras y proyectos civiles se dejaron de lado en favor del gasto militar. La economía de Roma también fue impulsada por el trabajo esclavo después de la expansión de Trajano. Además, el emperador actuó mucho más a la defensiva y, a veces, perdió más tierras que ellos. Esta falta de expansión significó que no se conquistara ningún nuevo pueblo y, por lo tanto, no había un suministro constante de esclavos para impulsar la economía. Esto provocó que la economía colapsara porque ya no podía sostenerse a sí misma. La falta de fondos significó que el Estado tenía mucho menos dinero para gastar en el ejército, provocó una escasez de legionarios profesionales. El ejército de Roma alguna vez fue la envidia del mundo antiguo, pero ahora el imperio se vio obligado a relajar sus criterios de reclutamiento para defender sus fronteras, lo que se conoce como arte fotográfico. Se permitió la entrada a unidades bárbaras. Las legiones y los mercenarios extranjeros fueron contratados para apoyar al ejército. Estos nuevos soldados a menudo nunca habían puesto un pie dentro de Roma y les importaba poco. Eran leales a sus comandantes, a sus salarios y a su gente, no al imperio, lo que llevó a muchos a volverse contra Roma cuando era rentable. Otro problema que aquejaba al imperio era el liderazgo ineficaz. Muchos de los emperadores posteriores estaban increíblemente fuera de contacto, posiblemente porque la capital se trasladó fuera de Roma, primero a la zona media de Arnhem en 286 y luego a Rávena en 402. La sucesión a menudo pasaba a los niños, lo que también llevó a varios emperadores incompetentes. Quien solo había alcanzado el puesto por derecho de nacimiento, el último emperador Rómulo, tenía solo 16 años cuando fue depuesto y brindó poca resistencia a los bárbaros invasores. La aristocracia se volvió increíblemente poderosa debido a los bajos impuestos. Algunos adquirieron más riqueza que el gobierno central. Esto los llevó a efectivamente controlar a los emperadores más débiles que necesitaban desesperadamente su dinero y que las ganancias tuvieran prioridad sobre los asuntos de Estado. Con un liderazgo tan corrupto e ineficaz, no es de extrañar que la población y muchos de los nuevos soldados bárbaros tuvieran poca fe en sus gobernantes. Argumentó que el cristianismo jugó un papel en la decadencia del imperio. El cristianismo fue legalizado en 313 y se convirtió en la religión oficial de Roma en 380. El hecho de que el cristianismo tuviera un solo Dios se oponía drásticamente a los métodos romanos de control cuando conquistaban nuevas tierras. Los romanos a menudo incorporaban locales dioses en la religión estatal, permitiendo que los lugareños los adoraran o comparándolos con una deidad existente y fusionando los dos. Esta fue
Una herramienta efectiva de romanización, integrando lentamente a los recién conquistados en la sociedad romana, tener múltiples dioses también permitió a los emperadores romanos debían ser adorados como dioses y fue de esto que obtuvieron gran parte de su legitimidad. El primer emperador Augusto deificó a su padre adoptivo Julio César y se proclamó hijo de un dios. El cristianismo no podía permitir esto, sin embargo, llevó a la pérdida de una cantidad significativa de autoridad para el emperador y haciendo mucho más difícil el proceso de integración de nuevas personas mientras el imperio caía en 476. El legado de Roma vivió mucho más allá de este día. El imperio logró sobrevivir territorialmente con el imperio bizantino manteniendo a los romanos vivo en Oriente hasta su caída en 1453 ante los otomanos. El imperio incluso vio un resurgimiento de la sal en Occidente cuando Carlomagno, rey de los francos, fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en el año 800 después de Cristo. La cultura romana ha tenido un efecto tremendo en el mundo occidental con muchos europeos. Los idiomas tienen sus raíces en el latín, como el francés, el español y el italiano. La religión de Roma. El cristianismo latino también experimentó un dominio completo sobre el occidente medieval, con el Papa sirviendo como figura decorativa para toda Europa desde su sede en Roma. La tecnología e infraestructura romanas también ayudaron enormemente en el desarrollo de Europa en la Edad Media, con muchas ciudades romanas que siguen siendo importantes hoy en día, como Londinium, el predecesor de Londres, por lo que, aunque el imperio cayó con Rómulo, su influencia ha persistido a lo largo de la historia, marcándolo como uno de los imperios más impactantes que jamás haya existido.